¿Alguna vez te han juzgado por tu trabajo, tu ropa o el dinero en tu bolsillo? Todos hemos sentido el aguijón de ser subestimados, de ser descartados antes siquiera de tener la oportunidad de hablar. Pero, ¿qué pasa cuando ese juicio proviene de un hombre que podría comprar todo el bloque de la ciudad en el que vives? ¿Qué sucede cuando una simple camarera, luchando por sobrevivir, es humillada públicamente por un multimillonario despiadado en una sala llena de la élite mundial? Podrías pensar que sabes cómo termina esta historia, con lágrimas y una retirada silenciosa. Pero estarías equivocado. Esta es la historia de Ara Vance, una mujer que no tenía nada más que perder. Y la noche en que no solo respondió, sino que cambió todo. El delantal blanco almidonado se sentía más pesado de lo habitual en las caderas de Ara Vance. Era una manifestación física del peso invisible que cargaba todos los días, el peso de las facturas médicas sin pagar, el alquiler aplastante de su pequeño y frío apartamento, y el recuerdo sofocante de una vida que parecía un sueño a medio recordar. Su mundo ahora estaba confinado a los 100 pies cuadrados de suelo de caoba pulida en el establecimiento de alta cocina más exclusivo del centro de Manhattan, Aria. Aria no era solo un restaurante, era un teatro. Los clientes eran las estrellas, adornados con ropa de diseñador y relojes de $1 millón, mientras que el personal eran los tramoyistas silenciosos y eficientes, entrenados para ser invisibles hasta que se les necesitara. El Ara había dominado el arte de la invisibilidad. Podía deslizarse entre mesas cargadas de copas de cristal y platos de comida que costaban más que su salario semanal. Su rostro era una máscara perfecta de neutralidad agradable. Esa noche, el aire en Aria estaba cargado, espeso con el aroma de trufa blanca y ambición silenciosa. Se estaba negociando un trato importante en la sala privada, la Suite Verona. El gerente de Ara, un hombre perpetuamente estresado llamado señor Dubois, la había apartado antes. Vance, le dijo en un siseo bajo, mesa 7, el grupo Sterling. Esta no es la noche para errores. El hombre es Alexander Sterling. ¿Sabes quién es? El Ara lo sabía. Todos lo sabían. Alexander Sterling era un titán de la industria tecnológica, un hombre cuya imagen aparecía en revistas de negocios con titulares como el buitre de Silicon Valley o el multimillonario que compra y entierra. Era infame por sus tácticas comerciales brutales y su personalidad aún más cruel. Era dinero nuevo, un tiburón que había devorado su camino hasta la cima y ahora buscaba su próxima presa. Para ella, solo era otro cliente, difícil, sin duda, pero su trabajo era servir, sonreír y sobrevivir al turno. Sobrevivir era su enfoque principal. Después de su turno, tomaría el traqueteante tren del metro de regreso a Queens, al pequeño apartamento que compartía con su madre, Catherine. Catherine, una mujer que alguna vez debatía poesía renacentista en cócteles universitarios, ahora pasaba la mayor parte de sus días en un sillón desgastado. Su mundo se había reducido por una enfermedad crónica que los médicos llamaban un deterioro neurológico progresivo. Era un diagnóstico vago y aterrador que requería especialistas costosos y medicamentos que las modestas propinas de Ara apenas podían cubrir. Mientras rellenaba un vaso de agua para una mujer cubierta de diamantes, la mente de Ara divagó. Recordó una vida diferente, una vida de calidez y luz. Recordó a su padre, el profesor Alistair Vance. No era multimillonario, pero era rico de una manera que Alexander Sterling nunca podría comprender. Era un historiador del arte célebre y un experto destacado en lenguas clásicas. Un hombre cuyo hogar estaba lleno no de certificados de acciones, sino de libros que olían a papel envejecido y cuero. Él le había enseñado la música de otras lenguas. No solo estudiaban vocabulario, sino que absorbían la cultura. Le leía poemas antiguos como cuentos para dormir, su voz subiendo y bajando con la cadencia de imperios olvidados. Sus veranos los pasaban en Italia, no en resorts de 5 estrellas, sino en bibliotecas polvorientas en Florencia y caminando por ruinas bañadas por el sol en Roma. Él le había dado un regalo, una llave a un mundo de belleza e historia.
Entonces, ese mundo se hizo añicos. El profesor Vance, el hombre más honorable que el Ara había conocido, fue acusado de autenticar una escultura renacentista falsificada. El escándalo fue una tormenta mediática. Fue deshonrado, su reputación destruida, su carrera reducida a cenizas. La universidad cortó lazos, los amigos desaparecieron y las facturas legales devoraron sus ahorros. El estrés lo quebró. Un ataque al corazón, rápido y despiadado, se lo llevó un año después. Perdieron todo, la casa, los libros, la vida que conocían. El Ara, que estaba a punto de comenzar su propio doctorado en Historia del Arte, se vio obligada a abandonar y buscar trabajo, cualquier trabajo. Ahora, su profundo conocimiento del arte florentino del siglo XV solo era útil para alinear los cubiertos con precisión matemática. Su fluidez en lengua se reducía a recitar los especiales del día. Un chasquido de dedos la sacó de su ensoñación. Un hombre en la mesa 4 la miraba con enojo, su plato de pan vacío como una acusación silenciosa. «Lo siento, señor», murmuró, sonrojándose mientras corría a buscar la canasta. Estaba perdiendo el enfoque. La advertencia del señor Dubois resonaba en sus oídos, «no esta noche». Tomó una respiración profunda, empujando los recuerdos hacia abajo, encerrándolos en la bóveda donde guardaba su dolor. No era Ara Vance, hija de un profesor brillante. Era la camarera 12, y la mesa 7, el grupo Sterling, estaba a punto de llegar. Alisó su delantal, la tela pesada como un recordatorio de su realidad, y se preparó para la tormenta. Las puertas principales de Aria se abrieron con un susurro, y ocurrió un cambio palpable en la atmósfera de la sala. El murmullo bajo de la conversación titubeó, las cabezas se giraron. Era como si un depredador hubiera entrado en el abrevadero. Alexander Sterling no caminaba, dominaba el espacio a su alrededor. Era alto e impecablemente vestido con un traje gris carbón hecho a medida que probablemente costaba más que el coche de Ara, si ella tuviera uno. Su cabello era oscuro y perfectamente peinado, pero eran sus ojos los que mantenían cautiva a la sala. Eran del color del acero frío, agudos y analíticos, evaluando, valorando y descartando todo lo que miraban. Recorrieron el comedor con una mirada de profundo aburrimiento, como si la opulencia del lugar fuera un espectáculo divertido pero trivial. A su lado había dos hombres con trajes igual de caros pero menos imponentes, sus abogados o asesores, con expresiones de deferencia y ansiedad. Colgada de su brazo estaba una mujer cuyo nombre Ara recordaba vagamente de las columnas de chismes, Tiffany Moore, una modelo o influencer de algún tipo. Era asombrosamente hermosa con un vestido rojo ajustado, su sonrisa brillante y frágil. Pero la atención de Ara se dirigió a los otros dos hombres de su grupo, que seguían un paso detrás de Sterling. Eran mayores, de unos 60 años, con rostros curtidos y un aire de dignidad tranquila e inquebrantable. Estaban vestidos con atuendos exquisitamente confeccionados pero más conservadores. A diferencia de Sterling, que irradiaba una energía inquieta y agresiva, estos hombres se movían con una calma deliberada. Observaban el restaurante no con aburrimiento, sino con una genuina apreciación. El Ara reconoció la mirada de europeos de la vieja escuela, hombres acostumbrados a la calidad, pero no definidos por la ostentación. Dedujo que estos eran la razón de esta cena de alto riesgo. El señor Dubois prácticamente se materializó al frente, su postura un profundo reverencia sin realmente inclinarse. Señor Sterling, bienvenido a Aria. Su mesa está lista. La suite Verona. Sterling no lo reconoció. Ya estaba avanzando hacia la sala privada, su séquito luchando por seguirle el paso. Mientras pasaban por la estación de Lara, sus fríos ojos la rozaron por una fracción de segundo. No era una mirada de reconocimiento ni siquiera de descarte. Era una mirada de total inexistencia. Para él, ella era parte del mobiliario, un objeto funcional con un delantal almidonado. Tiffany, sin embargo, le dio una mirada de arriba abajo, con una leve sonrisa condescendiente en los labios, como diciendo, mírate y mírame.
Ahara sintió un nudo familiar apretarse en su estómago, pero mantuvo su expresión serena, su espalda recta. Había servido a hombres arrogantes y a sus hermosas acompañantes antes. Era parte de la descripción del trabajo. Vance, siseó el señor Dubois, regresando apresurado de la sala privada. Tú tienes la mesa 7. Ve ahora. Recuerda el protocolo. No hagas preguntas. Anticipa. Y por el amor de Dios, no derrames nada. Ella asintió, tomando su bandeja de plata con menús y una botella de agua con gas helada. Su corazón latía un poco más rápido mientras se acercaba a la pesada puerta de roble de la suite Verona. Podía escuchar la voz estruendosa de Sterling desde dentro, ya hablando de negocios. Empujó la puerta y entró. La sala era magnífica, con una sola mesa larga preparada para 6, una chimenea privada y una gran ventana con vistas al centelleante horizonte de la ciudad. Sin embargo, el ambiente era tenso. Sterling estaba en la cabecera de la mesa, dirigiendo la conversación. Tiffany estaba sentada a su lado, adorándolo, mientras los abogados miraban nerviosamente. Los dos caballeros italianos, que Sterling había presentado brevemente como Lorenzo y Matteo, estaban sentados frente a ellos, con expresiones corteses pero reservadas. Ahara se movió con un silencio practicado, colocando menús frente a cada invitado. Cuando llegó a Sterling, él agitó una mano despectiva sin levantar la vista de su teléfono. Ya sé lo que quiero. Filete, poco cocido, y una botella de su vino tinto más caro. El Cheval Blanc CC de 1982. Una muy buena elección, señor, dijo Ahara suavemente. Él finalmente levantó la vista, sus ojos grises de acero entrecerrándose ligeramente, como sorprendido de que un mueble hubiera hablado. Solo tráelo, dijo. Luego se volvió hacia los invitados italianos. ¿Y para ustedes, caballeros? El mayor de los dos, Lorenzo, le ofreció una pequeña sonrisa cortés. Fue la primera sonrisa genuina que había recibido en toda la noche y la tomó por sorpresa. Él tomó el menú, un volumen encuadernado en cuero. Su ceño se frunció ligeramente al abrirlo. Arias se enorgullecía de su autenticidad. El menú, especialmente para las suites privadas, se presentaba tradicionalmente con los platos listados bajo sus encabezados italianos adecuados y descritos usando sus nombres regionales y términos culinarios. Con solo subtítulos breves en inglés debajo. Lorenzo miró a su compañero, Matteo, y intercambiaron algunas palabras en su lengua materna. Fue un intercambio suave y melódico, un contraste marcado con el inglés transaccional y duro de Sterling. Ahara sintió una punzada de nostalgia, el sonido del idioma como un miembro fantasma de su vida pasada. Sterling levantó la vista, su impaciencia creciendo. ¿Problema, caballeros? Solo pidan la langosta. Es lo que todos piden. Lorenzo carraspeó, su inglés con acento pero preciso. No es un problema, señor Sterling. Es solo que este menú es muy tradicional, muy específico. Deseamos entender las especialidades regionales del chef. Claro, gruñó Sterling, girando su mirada impaciente hacia Ahara. Bueno, diles que es bueno. El pescado, el filete, lo que sea. Terminemos con esto. Ahara abrió la boca para recitar las recomendaciones del chef, el guión preaprobado y simplificado para comensales indecisos. Pero antes de que pudiera hablar, Tiffany soltó una risita, un sonido como pequeños fragmentos de vidrio. Alex, cariño, sé razonable, ronroneó, mirando a Ahara con lástima divertida. ¿Qué va a saber ella al respecto? Todo está en un idioma extranjero. Probablemente solo aprendió a decir, la captura del día, esta mañana. El golpe dio en el blanco con precisión quirúrgica. Los abogados rieron por lo bajo. Los labios de Sterling se curvaron en una sonrisa cruel. El aire se volvió denso con la humillación. Ahara se quedó congelada.
El pesado menú en las manos de Lorenzo de repente se sentía como una tabla de piedra grabada con su propia insuficiencia. El peso de su delantal nunca había sido tan aplastante. El silencio en la suite Verona se extendió en un alambre tenso e incómodo. Lorenzo y Mateo intercambiaron otra mirada, esta vez impregnada de una clara incomodidad. Eran hombres de honor y tradición, y la crueldad casual dirigida a una trabajadora de servicio claramente no era de su agrado. Pero eran invitados, y este era el espectáculo de Alexander Sterling. Sterling, sin embargo, parecía alimentarse de la incomodidad. Veía el mundo como una jerarquía simple, los poderosos y los servidores. En su mente, solo estaba reforzando el orden natural de las cosas. Tiene razón, dijo, recostándose en su silla con un aire de autoridad teatral. Hizo un gesto vago hacia el menú en las manos de Lorenzo. Es un gasto de negocios. Solo señala algo. Estoy seguro de que todo está sobrevalorado. Lorenzo, siempre diplomático, intentó suavizar las cosas. Se dirigió directamente a Ara, con un tono gentil, como si intentara protegerla de la hostilidad de su anfitrión. Señorita, tal vez podría hablarnos de este plato aquí, dijo, señalando una línea en el menú. La descripción es breve. Los ojos de Ara se dirigieron a las palabras, cordero, dedos quemados, un plato romano clásico. Casi podía saborear el carbón ahumado de la parrilla, casi oler el romero y el ajo. Podía imaginar las bulliciosas trattorias cerca del panteón donde su padre lo había pedido por primera vez para ella, explicando cómo el nombre provenía de la tradición de comer los chuletones calientes con las manos, quemándose los dedos. Una avalancha de palabras, explicaciones y recuerdos brotó dentro de ella. Pero el protocolo era claro, sé breve. Sé simple. Son chuletas de cordero a la parrilla, señor, dijo, su voz tranquila y uniforme. Es una especialidad de la casa. Sterling resopló ruidosamente. Las chuletas de cordero a la parrilla. ¿Ves? Una completa pérdida de tiempo. Es cordero. Lo cocinas con fuego, ¿qué más hay que decir? Se volvió completamente hacia Lorenzo, su voz adoptando un tono conspirador de hombre a hombre. Mira, dejemos las tonterías. Estamos aquí para hablar del futuro del viñedo Rossi de Antonio, no para descifrar un libro de cocina. Pidamos algo simple para que podamos pasar a los negocios. Mateo, el más callado de los dos hermanos, habló por primera vez. Su voz era más profunda que la de su hermano, con un borde áspero. Señor Sterling, con respeto, para nosotros la comida no es una tontería. Es cultura. La forma en que un chef de una región particular prepara un plato cuenta una historia sobre la tierra, sobre la gente, sobre la historia. Este menú es un mapa de Italia. Solo deseamos encontrar nuestro hogar en él. Su elocuente defensa de su cultura pareció pasar desapercibida para Sterling. Para el multimillonario tecnológico, era solo más palabrería florida, ineficiente y una pérdida de tiempo. Lo veía como un obstáculo deliberado, una negativa a ir al grano, los números, los contratos, la adquisición. Su paciencia, ya de por sí escasa, finalmente se rompió. Golpeó la mesa con la mano. Los vasos de agua de cristal saltaron. Tiffany se estremeció. Los abogados se enderezaron como suricatas asustadas. Olvídalo, rugió Sterling, su voz llenando la sala. Miró a Ara con desprecio. No veía a una persona. Veía el punto focal de su frustración, el símbolo de la ineficiencia que estaba retrasando su trato. ¿Cómo se supone que ella nos va a ayudar?, bramó, gesticulando hacia ella con un movimiento despectivo de la muñeca. Miró directamente a Lorenzo y Mateo, como si ella ni siquiera estuviera allí. Estamos aquí tratando de tener una discusión seria. Y nos está retrasando un menú que esta chica probablemente usa como mantel. Hizo una pausa para dar efecto, una sonrisa cruel y triunfante extendiéndose por su rostro mientras asestaba el golpe final.
Honestamente, ¿de qué sirve preguntarle? Ni siquiera puede leer el menú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y venenosas. No era solo un insulto. Era un veredicto, una declaración de su inutilidad. En esa sola frase, la había despojado de su inteligencia, su historia, su humanidad. Había reducido toda su existencia al delantal blanco almidonado que llevaba. Tiffany soltó otra risita cruel. Los abogados se removieron incómodos, evitando la mirada de Ahara. Ahara se quedó perfectamente inmóvil. Por un momento, no sintió nada más que un zumbido sordo en los oídos. La sala parecía desvanecerse en los bordes. Todo lo que podía ver era el rostro smug y victorioso de Sterling, el rostro de un hombre que nunca había conocido dificultades, nunca había conocido la pérdida, nunca había sabido lo que se sentía ser invisible. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. No fue un chasquido ruidoso y violento, sino un cambio sísmico silencioso. Era la parte de ella que había soportado los susurros tras la caída de su padre. La parte que había tragado su orgullo y tomado este trabajo, la parte que limpiaba después de los ricos y poderosos cada noche mientras su brillante madre se consumía. La parte de ella que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La voz de su padre resonó en su memoria, una cita de Dante que él amaba repetir: no tengas miedo. Nuestro destino no puede sernos arrebatado. Es un regalo. Su destino no era estar allí y ser humillada. Su regalo no era algo para esconder con vergüenza. Levantó la barbilla. Sus ojos, que habían estado bajos y deferentes, se encontraron directamente con la mirada de Alexander Sterling. La máscara de neutralidad agradable se desvaneció, revelando un destello de fuego que había estado dormido durante años. Tomó una respiración lenta y deliberada, y toda la sala pareció contener el aliento con ella. El silencio era un vacío, y ella estaba a punto de llenarlo. No levantó la voz. No recurrió a insultos. En cambio, habló con una claridad cristalina y tranquila que cortó la tensión como un diamante sobre vidrio. Giró su cuerpo ligeramente, dirigiendo sus palabras no al multimillonario burlón, sino a los dos hombres que le habían mostrado un atisbo de cortesía. Miró directamente a Lorenzo y Matteo Rossi. Caballeros, comenzó, su voz firme y resonante, impregnada de una autoridad que silenció la mesa. Son de Toscana, ¿verdad? Cerca de Florencia, tal vez. Los hermanos Rossi se miraron, sus cejas levantadas por la sorpresa. Lorenzo asintió lentamente. Sí, ¿cómo lo supo? Por la forma en que hablan, respondió el Ara, una leve sonrisa triste adornando sus labios. Su dialecto tiene la cadencia del río Arno. Es un sonido que mi padre atesoraba. Alexander Sterling soltó una risa corta e incrédula. Oh, aquí vamos. La camarera es poeta. Ella lo ignoró completamente, su enfoque totalmente en los dos italianos. Hizo un gesto hacia el menú en las manos de Lorenzo. El señor Sterling tiene razón en una cosa, dijo, su voz tomando un tono nuevo y más rico. Esto no es solo un libro de cocina. Es, como usted dijo, un mapa, y es un mapa que conozco de memoria. Comenzó a hablar, y fue como si una persona diferente hubiera tomado su cuerpo. La camarera tímida y servil había desaparecido, reemplazada por una estudiosa confiada y apasionada. Las chuletas de cordero que preguntó, comenzó, sus ojos brillando con recuerdos. Son de Roma. Son audaces, simples y poderosas, como la ciudad misma. Pero si buscan un sabor a hogar, deben mirar más abajo, bajo los platos principales, ¿ven el bistec florentino? No esperó una respuesta. El chef aquí, para su crédito, lo prepara de manera auténtica. No es solo un bistec. Es un chianina, añejado exactamente por 30 días. Nunca se cocina más allá de poco cocido, sazonado solo con sal, pimienta y el mejor aceite de oliva local después de salir de la parrilla.
Cocinarlo de cualquier otra manera es un insulto a generaciones de carniceros en el mercado central que perfeccionaron el corte. Su voz era una melodía. Describía la comida con tal viveza que el aire parecía llenarse con los aromas de humo de madera y carne asada. Los hermanos Rossi ahora se inclinaban hacia adelante, completamente cautivados. Y para su primer plato, continuó, su mirada recorriendo la página. Podrían ignorar las pastas más comunes. Miren aquí, dijo, señalando un artículo específico. Una pasta ancha y plana con una salsa de jabalí guisado. No es un plato delicado. Es un sabor del suelo del bosque en otoño en las colinas de Chianti. Habla de la casa, de un guiso lento y prolongado, de una receta transmitida por una abuela que nunca escribió nada. Es un plato de paciencia y herencia. Pasó de una región a otra sin esfuerzo. Su conocimiento era enciclopédico, su pasión contagiosa. Explicó las sutiles diferencias entre una caponata siciliana y sus primos del norte, la importancia histórica de un plato de bacalao curado en sal de Venecia, los orígenes campesinos de una polenta sustanciosa de las estribaciones alpinas. No estaba solo traduciendo palabras. Estaba traduciendo cultura, historia y alma. El vino que seleccionó el señor Sterling, el Cheval Blanc CC, es un Burdeos excepcional, dijo con deferencia profesional, pero sería un crimen combinarlo con el bistec florentino. Abrumaría la simplicidad de la carne. Necesitan algo con cuerpo, pero también con la terrosidad toscana, de una finca familiar pequeña. No sería el más caro de la lista, pero sería el correcto. Durante todo el tiempo que habló, nunca usó una palabra extranjera. No necesitaba hacerlo. Pintó una imagen con su prosa en inglés tan vibrante que los hermanos Rossi podían escuchar la música de su propio idioma en sus descripciones. Finalmente, se detuvo. La suite Verona estaba completamente silenciosa, salvo por el crepitar del fuego. Los dos abogados la miraron, con las bocas ligeramente abiertas. La sonrisa pintada de Tiffany Moore había desaparecido, reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. Y Alexander Sterling estaba sin palabras. Su rostro era una máscara de puro shock. La superioridad Smag había sido borrada, dejando tras de sí un desconcierto crudo y desnudo. Había construido un imperio con datos, algoritmos y predicciones de resultados. Pero nunca podría haber predicho esto. Había intentado aplastar una mosca, y un dragón había respondido. Fue Lorenzo Rossi quien rompió el hechizo. Lentamente colocó su menú en la mesa. La miró, y sus ojos brillaban con un profundo respeto. Increíble, susurró, más para sí mismo que para nadie más. Luego miró a su hermano, y una amplia sonrisa genuina se extendió por su rostro. Se volvió hacia Ara. Señorita, dijo, su voz cargada de emoción, nos ha dado un recorrido por nuestro propio país mejor que cualquier guía en Florencia. Por favor, dijo, señalando la silla vacía a su lado, siéntese. Únase a nosotros. Cuéntenos más. La solicitud fue una bala de cañón disparada a través de la rígida etiqueta de Aria, una camarera sentada con los invitados. Era impensable. El señor Dubois tendría un ataque al corazón. Pero antes de que pudiera rechazar cortésmente, Alexander Sterling encontró su voz. Era un sonido ahogado y estrangulado. ¿Cómo dijo que se llamaba?, preguntó, sus ojos grises de acero fijos en ella. Ya no con desprecio, sino con una creciente y aterradora sensación de haber cometido un error catastrófico. Mi nombre, dijo ella, su voz clara y orgullosa, es Vance. El nombre quedó suspendido en el aire. Ahara Vance. Para Alexander Sterling y su séquito, no significaba nada. Era solo un nombre. Pero para Lorenzo Rossi, fue una llave que abría una habitación polvorienta en su memoria. Su expresión cambió, la sorpresa agradable se profundizó en un interés agudo, casi urgente. Vance, repitió, su ceño fruncido en concentración.
Se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Ahara, buscando un fantasma en sus rasgos. No es un nombre común. Perdóneme, pero ¿conocía por casualidad al profesor Alistair Vance? La mención del nombre completo de su padre fue como un golpe físico. La compostura de Ahara, tan brillantemente mantenida durante los últimos 10 minutos, finalmente vaciló. Una ola de dolor y amor la inundó. Sus ojos se empañaron. Era mi padre, susurró, su voz apenas audible. Un silencio pesado descendió sobre la mesa. Matteo Rossi puso su mano en el brazo de su hermano, un intercambio de comprensión triste entre ellos. El rostro de Lorenzo era un retrato de tristeza. Mi querida niña, dijo, su voz gentil y llena de pesar. Lo siento mucho. Tu padre fue un gran hombre, un hombre brillante. Tuve el honor de conocerlo 2 veces en conferencias académicas en Roma. Tenía una pasión por nuestra cultura que no tenía igual. Lo que le pasó, el escándalo, fue una farsa, una gran injusticia. Cada palabra era una vindicación, un bálsamo en una herida que creía que nunca sanaría. Escuchar a alguien, un extraño respetado, hablar de su padre con tanta reverencia y defender su honor, era más de lo que jamás podría haber esperado. Las lágrimas que había rehusado derramar durante años ahora amenazaban con caer. Sterling observó este intercambio, su mente acelerada. La cena, su adquisición multimillonaria, se estaba descarrilando. La camarera a la que había insultado brutalmente no era solo una chica cualquiera. Era la hija de un hombre que sus posibles socios admiraban profundamente. No solo había sido grosero. Había sido sacrílego. Había pisoteado terreno sagrado sin siquiera saberlo. Siéntate, insistió Lorenzo de nuevo, su tono no dejaba lugar a discusión. Miró fijamente a Sterling. Ella cenará con nosotros. Era una orden, no una solicitud. Sterling, por primera vez en quizás una década, no estaba en control. Era un invitado en su propia mesa. Negarse sería torpedear el trato instantáneamente. Apretó los dientes y dio un asentimiento brusco y entrecortado. Ahara dudó, mirando hacia la puerta, esperando que el señor Dubois irrumpiera y la despidiera en el acto. Pero la oportunidad de hablar de su padre, de honrar su memoria en esta sala, era demasiado poderosa para resistirla. Lentamente, desató las cuerdas de su delantal, dobló la pesada tela y la colocó en su bandeja vacía. Fue un acto simbólico de liberación. Luego caminó con tranquila dignidad y tomó el asiento vacío entre Lorenzo y Matteo. Uno de los abogados de Sterling, viendo el cambio de poder rápidamente y con torpeza, se levantó para apartarle la silla. El gesto era tan fuera de lugar, tan contrario a los eventos de la última hora, que rozaba lo absurdo. Durante la siguiente hora, la conversación no tuvo nada que ver con viñedos o derechos de distribución. Todo giró en torno al profesor Alistair Vance. Impulsada por las preguntas gentiles de Lorenzo, Ahara habló de su padre. Contó sobre su amor por los poetas renacentistas oscuros, su increíble habilidad para detectar una falsificación a 12 pasos. Y el verano que pasaron traduciendo meticulosamente textos latinos antiguos solo por el placer de hacerlo. Habló de su último año, de su corazón roto y su insistencia inquebrantable en su propia inocencia. Mientras hablaba, los hermanos Rossi escuchaban con atención embelesada, asintiendo, suspirando y compartiendo sus propios recuerdos de las brillantes conferencias del profesor. Sterling y su lado de la mesa permanecieron en silencio. Tiffany parecía aburrida y confundida, desplazándose subrepticiamente en su teléfono bajo la mesa. Los abogados miraban sus platos, pero Sterling estaba escuchando cada palabra. Era un hombre que procesaba información, que buscaba patrones y ventajas, y en medio de la narración emocional, comenzaba a ver las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. El hombre que lo acusó, dijo Matteo, su voz resonando con enojo. El coleccionista que produjo la escultura falsificada y afirmó que tu padre la autenticó por un soborno, ¿cuál era su nombre? Marcus Thorne, dijo el ara, el nombre sabía a veneno en su lengua.
Era un coleccionista rival, siempre celoso de la reputación de mi padre. Construyó su caso con una serie de correos electrónicos fabricados y una firma falsificada. No teníamos dinero para contratar a los expertos adecuados para enfrentarlo. Para cuando todo terminó, el nombre de mi padre estaba arruinado. Al escuchar el nombre de Marcus Thorne, la cabeza de Alexander Sterling se alzó de golpe. Sus ojos fríos y calculadores se entrecerraron. Las piezas del rompecabezas ya no estaban solo en la mesa. Estaban encajando, uniéndose con una velocidad aterradora. Marcus Thorne no era solo un nombre para él. Era un competidor feroz en el mercado de arte y antigüedades, un mundo en el que Sterling había entrado recientemente a través de su firma de capital de riesgo. Thorne lo había superado en 2 adquisiciones importantes el último año, usando lo que Sterling sospechaba eran tácticas desleales. Thorne era una serpiente, y Sterling había estado buscando una razón para aplastarlo. De repente, esta cena no era solo sobre adquirir un viñedo. Era sobre algo más, una oportunidad. Un arma había caído en su regazo. Lorenzo Rossi, aparentemente inconsciente de los cálculos silenciosos que ocurrían al otro lado de la mesa, extendió la mano y palmeó la de Ahara. El honor de tu padre debe ser restaurado, dijo con firme convicción. Luego giró su mirada, tan afilada y penetrante como la de un halcón, directamente hacia Alexander Sterling. Señor Sterling, dijo Lorenzo, su voz desprovista de su calidez anterior, ahora fría y directa. Vinimos aquí esta noche para discutir una asociación. Nosotros, los hermanos Rossi, creemos que los negocios no se tratan solo de ganancias. Se trata de carácter, de honor. Seríamos reacios a asociarnos con cualquier hombre que permita que una injusticia traída a su propia mesa permanezca sin corregir. La implicación era clara como el cristal. Era una condición, un ultimátum. El trato por el viñedo Rossi de Antonio ahora estaba inextricablemente ligado al honor de un profesor fallecido y al destino de una camarera que había intentado destruir. Alexander Sterling estaba atrapado. Y por primera vez, se dio cuenta de que el activo más valioso en la sala no era su cuenta bancaria, sino la mujer silenciosa y dolida sentada frente a él. El cambio en la sala fue sísmico. Alexander Sterling ya no era un rey presidiendo su corte. Era un acusado en el banquillo, y los hermanos Rossi eran sus jueces. Su jugada multimillonaria por su viñedo histórico, una piedra angular de su plan para diversificar su imperio en marcas de lujo heredadas, ahora pendía de un hilo. Y ese hilo estaba en manos de Elara Vance. Analizó la situación con la lógica fría y desapegada que normalmente aplicaba a las adquisiciones hostiles. Problema: los hermanos Rossi valoran el honor por encima de todo. Ven el sufrimiento de Ahara Vance como una prueba directa de su carácter. Obstáculo: Marcus Thorne, un hombre que no solo arruinó al padre de Elara, sino que también es el rival comercial de Sterling. Oportunidad: destruir a Thorne serviría a 2 propósitos. Satisfaría la condición de los hermanos Rossi, asegurando el trato, y eliminaría a un competidor que ya despreciaba. Solución: tenía que ayudar a Ahara. No era una cuestión de moralidad o compasión para Sterling. Era un imperativo estratégico, un movimiento en un tablero de ajedrez tan complejo que solo él podía ver todos los ángulos. Se inclinó hacia adelante, su fachada pulida de anfitrión encantador reemplazada por la intensidad cruda y enfocada del depredador que realmente era. Señor Rossi, dijo, su voz un rugido bajo y dominante. Lo que le pasó al profesor Vance fue más que una injusticia. Fue un acto criminal, y Marcus Thorne es más que solo un hombre deshonroso. Es un cáncer en el mundo del arte y los negocios. Miró directamente a Ahara, sus ojos grises de acero conectando con los de ella. El desprecio había desaparecido, reemplazado por algo mucho más inquietante: cálculo. Señorita Vance, dijo que no podían permitirse los expertos adecuados. Eso ya no es el caso. Tengo en nómina al equipo más despiadado, efectivo y costoso de investigadores forenses y mentes legales del planeta.
Pueden descubrir un correo electrónico falsificado de hace una década tan fácilmente como yo reviso mi cartera de acciones. Dejó que eso calara. Le estaba ofreciendo el poder aterrador de su riqueza e influencia. Le estaba ofreciendo un ejército privado para librar la guerra que su familia había perdido. Pondré a todo mi equipo a su disposición, declaró. No solo limpiaremos el nombre de su padre. Desmantelaremos la reputación, el negocio y la vida de Marcus Thorne pieza por pieza. Encontraremos la prueba. Lo expondremos, y lo veremos arruinado. La oferta era impresionante en su alcance y su ferocidad. Ahara sintió una mezcla vertiginosa de esperanza y repulsión. Este hombre que la había humillado hace 30 minutos ahora le ofrecía lo que más deseaba en el mundo, justicia para su padre. Pero era una justicia entregada con la furia fría de un asaltante corporativo, no con la pasión de un cruzado justo. Era un trato con el diablo. Lorenzo y Mateo lo observaban, sus rostros inescrutables. Habían presentado la prueba, y Sterling estaba respondiendo con una fuerza brutal abrumadora. ¿Por qué haría esto?, preguntó Ahara, su voz tranquila pero firme. No era ninguna tonta. Sabía que esto no era por ella. Sterling le dio una mirada que casi era una señal de respeto. Apreciaba que no se hubiera disuelto en lágrimas de gratitud. Estaba cuestionando sus motivos, como él lo haría. Seamos transparentes, dijo, una esquina de su boca curvándose en una sonrisa seca y sin humor. Marcus Thorne es un obstáculo para mis intereses comerciales, uno particularmente irritante. Arruinarlo es algo que consideraría un gasto valioso independientemente de las circunstancias. El hecho de que se alinee con lograr justicia para su padre y, a su vez, satisfaga la evaluación de carácter de mis posibles socios comerciales, miró a los hermanos Rossi, lo hace una inversión excepcionalmente eficiente. Ahí estaba, frío, honesto y completamente desprovisto de sentimentalismo. No era su salvador. Ella era su herramienta, su llave para un trato comercial y una venganza. Ahara miró desde la mirada depredadora de Sterling hasta los rostros solemnes de los hermanos Rossi. Ellos le habían dado esta apertura. Habían usado su propio poder para darle una voz, y ahora esta arma terrible y magnífica estaba siendo puesta a sus pies. ¿Podría empuñarla, incluso si era ofrecida por un monstruo? Por la memoria de su padre, por su madre, que merecía vivir sus últimos años con el nombre de su familia limpio de su mancha. Pensó en su padre, un hombre de libros e integridad silenciosa. Él habría aborrecido los métodos de Alexander Sterling, pero también habría luchado hasta su último aliento por la verdad. Esta era su lucha ahora, y no podía ganarla con teorías académicas y dignidad silenciosa. Necesitaba un ariete, y Sterling le estaba ofreciendo uno. ¿Qué necesita de mí?, preguntó, su voz encontrando su fuerza de nuevo. Una sonrisa lobuna se extendió por el rostro de Sterling. El trato estaba de nuevo en marcha. Todo, dijo. Cada carta, cada archivo antiguo, cada recuerdo que tengas del caso. Mi gente se pondrá en contacto mañana por la mañana. Chasqueó los dedos, y uno de sus abogados, sobresaltado, sacó inmediatamente un teléfono. Consigue a Mark Callewa en la línea. Dile que despeje su agenda. Toda. Callewa era su investigador principal, un hombre conocido por encontrar esqueletos en los armarios más fuertemente custodiados. El resto de la cena fue un asunto surrealista. La magnífica comida que Ahara había descrito tan bellamente fue traída plato tras plato, pero ahora la atmósfera no era la de una comida, sino la de un consejo de guerra. Ahara, Sterling y los hermanos Rossi discutieron la estrategia, la evidencia antigua, los jugadores involucrados en el escándalo original. Tiffany estaba sentada en un silencio desconcertado, completamente fuera de su elemento, un accesorio decorativo en una sala ahora llena de propósito. Para cuando se sirvió el espresso, un plan estaba en marcha. Sterling, con su aterradora eficiencia, ya había delineado los primeros 3 pasos de la investigación.
Los hermanos Rossi dejaron claro que su decisión final sobre la asociación del viñedo se tomaría tras la conclusión exitosa de este asunto de honor. Cuando la cena terminó, Sterling se levantó. Miró a Ara, que permanecía sentada, ya no su camarera, sino una extraña socia temporal. «Mi coche te llevará a casa, señorita Vance», afirmó. No era una oferta. «Gracias, pero puedo tomar el metro», respondió ella, un pequeño acto de desafío, un recordatorio para él y para sí misma de que aún no era una de sus posesiones. Lorenzo Rossi sonrió cálidamente. «Tonterías, mi niña. Permítenos». Él y Mateo insistieron en escoltarla, un gesto de protección y respeto. Cuando Ara salió de la suite Verona, flanqueada por los dos distinguidos caballeros italianos, se detuvo y miró hacia atrás. Alexander Sterling la observaba, su teléfono en la oreja, sus ojos brillando con la emoción de la casa. Había llegado a Aria esa noche para conquistar una empresa. Se fue con un premio mucho más complicado, una causa, un rival a destruir y una alianza improbable con la mujer que había intentado romper. El juego había cambiado, y las apuestas ahora eran más altas de lo que jamás podría haber imaginado. Los días que siguieron fueron un torbellino. La vida de Ara se dividió en dos. Por la noche, aún llevaba el pesado delantal en Aria, sirviendo a clientes arrogantes y soportando el escrutinio nervioso del señor Dubois. Él sabía que algo había pasado en la suite Verona, algo que había cambiado el equilibrio de poder, y eso lo hacía tratarla con un respeto extraño y temeroso. Pero de día, su pequeño apartamento en Queens se convirtió en la sala de guerra para la recuperación del nombre de la familia Vance. Alexander Sterling cumplió su palabra. Su equipo descendió con la fuerza de una operación militar. Mark Callaway, el investigador principal, era un exfiscal federal con ojos que no dejaban pasar nada. Él y su equipo de contadores forenses, expertos en informática y detectives privados trataban a Ara no como una camarera, sino como su fuente principal. La escucharon durante horas, digitalizando los diarios antiguos de su padre, reexaminando cada pieza de evidencia del caso original. Sterling mismo era una presencia constante pero incorpórea. Nunca venía al apartamento. En cambio, se comunicaba a través de mensajes encriptados y actualizaciones cortantes, emitiendo órdenes y empujando la investigación con un impulso implacable. Para él, esto era una campaña, y él era su general. El avance llegó 2 semanas después. El equipo forense de Sterling, usando tecnología que no existía cuando acusaron a su padre, encontró inconsistencias microscópicas en la arquitectura digital de los correos electrónicos condenatorios. Fragmentos de código que probaban que habían sido creados y antedatados en un servidor diferente antes de ser reenviados para parecer que venían de la cuenta del profesor Vance. Era la pistola humeante digital. Simultáneamente, los investigadores de Callaway, usando la vasta influencia financiera de Sterling para persuadir a la gente a hablar, encontraron al comerciante de arte que originalmente había negociado el trato por la escultura falsificada. Frente a la amenaza de ruina financiera y exposición legal orquestada por los abogados de Sterling, el comerciante confesó. Admitió que Marcus Thorne le había pagado generosamente para mentir y corroborar la historia fabricada. Tenía los registros bancarios offshore para probarlo. El caso que construyeron fue hermético, brutal e innegable. Sterling no filtró la historia a un solo periódico. En cambio, organizó una reunión privada. La convocó en un lugar neutral, una sala de juntas privada en una prestigiosa firma de abogados. En asistencia estaban Marcus Thorne, sus abogados, el Ara, los hermanos Rossi y un miembro de la junta del museo que ahora poseía la escultura falsificada. Thorne llegó luciendo confiado, arrogante, listo para descartar la reunión como una molestia. Pero su color se desvaneció cuando Mark Callaway, con la precisión desapasionada de un cirujano, presentó la evidencia, los datos forenses, la declaración jurada del comerciante, los registros bancarios. Fue una avalancha que enterró completamente a Thorne. Al final de la presentación,
Thorne estaba pálido. Sterling se recostó, una imagen de satisfacción depredadora y tranquila. No dijo una palabra. Dejó que el silencio y el peso de la evidencia aplastaran a su rival. La resolución fue rápida y despiadada. Para evitar un proceso público que lo habría destruido por completo, Thorne aceptó los términos de Sterling. Emitiría una confesión pública completa y una disculpa, limpiando completamente el nombre de Alistair Vance. Donaría una suma multimillonaria masiva a una nueva fundación académica establecida en el nombre del profesor Vance y vendería toda su colección de antigüedades, por la que Sterling había estado compitiendo, a la compañía holding de Sterling, por una fracción de su valor de mercado. Fue una capitulación total. Una semana después, la historia estalló no como un escándalo, sino como una vindicación. Los titulares decían: renombrado historiador del arte Alistair Vance exonerado póstumamente y el coleccionista Marcus Thorne admite fraude. Para Ahara, fue como respirar de nuevo después de años de estar bajo el agua. Se sentó con su madre, Catherine, leyendo los artículos en voz alta. Por primera vez en años, una luz de claridad y paz regresó a los ojos de su madre. El peso de la vergüenza que ni siquiera sabía que llevaba se había levantado. El nombre Vance volvía a ser una fuente de orgullo. El día después de que la noticia salió, un coche negro largo se detuvo frente a su edificio de apartamentos. Un conductor con traje negro abrió la puerta. Ahara sabía de quién era. Se reunió con Alexander Sterling en la terraza de la azotea de su ático altísimo, la ciudad extendiéndose bajo ellos como un mapa de su reino. Los hermanos Rossi firmaron los documentos finales esta mañana, dijo, entregándole una copa de champán. El viñedo es mío. Felicidades, dijo el Ara, su voz neutral. También han dotado a la Fundación Alistair Vance con un regalo inicial de 5 millones de pesos, agregó. Parece que el nombre de tu padre tiene un peso significativo. La miró, su expresión inusualmente seria. La fundación necesita un director, alguien que entienda la materia, el legado, alguien que hable el idioma literalmente y figurativamente. La Junta, que ahora incluye a mí y a Lorenzo Rossi, ha votado unánimemente. El puesto es tuyo si lo quieres. Le estaba ofreciendo una nueva vida, un regreso al mundo que había perdido, pero esta vez en sus propios términos. Sería la guardiana del legado de su padre, una posición de poder y respeto. No estaría trabajando para Sterling, sino con él en la junta de una fundación independiente. ¿Por qué?, preguntó, la misma pregunta que había hecho en la cena. Ya tienes lo que querías. Sterling giró el champán en su copa, mirando el horizonte. Trato con activos, dijo, su voz tranquila. Compro empresas, tecnología, bienes raíces. Esa noche en Aria, presencié un activo que no pude cuantificar. Tu conocimiento, tu pasión. No se trataba solo del menú. Era sobre una profundidad de comprensión que nunca he encontrado. Tiene valor. Mis negocios se están expandiendo a Europa, a mercados de lujo construidos sobre siglos de cultura. No lo entiendo. Soy un tiburón, señorita Vance. Pero incluso un tiburón puede ver el valor en un navegante maestro. Fue lo más cercano que jamás estaría a una disculpa, a una admisión de respeto. Ahara pensó por un momento. Pensó en el delantal almidonado, las sonrisas condescendientes, el peso aplastante de su antigua vida. Y pensó en su padre, en su honor. Esto era el tributo definitivo para él. Podría continuar su trabajo. Encontró la mirada de Sterling, sus propios ojos claros y fuertes. Acepto, señor Sterling, pero mi primer acto como directora será presentar una moción para adquirir un manuscrito renacentista particular en una subasta el próximo mes. Será muy caro. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alexander Sterling. Fue la primera sonrisa genuina que ella había visto en él. Espero con interés el debate, directora Vance. Había venido por un viñedo, pero había adquirido algo mucho más raro.
Y Elara, la pobre camarera que ni siquiera podía leer el menú, no solo había recuperado el nombre de su familia, sino que también había encontrado el suyo propio. La historia de Elara nos recuerda que nuestro verdadero valor no está determinado por nuestro título corporativo, nuestro uniforme o el saldo en nuestra cuenta bancaria. Reside en nuestro conocimiento, nuestra integridad y el fuego que llevamos dentro de nosotros por las personas que hemos amado y las vidas que hemos vivido. Entró en esa sala como camarera, pero salió como líder, demostrando que la dignidad y la inteligencia son monedas que incluso los multimillonarios se ven obligados a respetar. No solo ganó una discusión, recuperó un legado. ¿Qué opinas del increíble viaje de Ahara desde la humillación hasta la vindicación? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te subestimaron completamente solo para demostrar que todos estaban equivocados? Comparte tus propias historias en los comentarios a continuación. Leemos cada una de ellas y nos inspiran a encontrar más historias como esta. Si esta historia te conmovió, por favor dale un pulgar arriba a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.